Bien, amigos, ya estamos con Eduardo Udina, es analista en temas de ambiente y desarrollo, defensor de la naturaleza, integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social, el CLAES, investigador asociado en el Departamento de Antropología en la Universidad de California, Davis, Dagan Fellow del Natural Resources Defense Council de Estados Unidos, docente invitado en universidades de Uruguay y otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa, acompaña a organizaciones ciudadanas, desde grupos ambientalistas a federaciones indígenas en distintos países del continente. Y además colabora en forma frecuente aquí en el programa. Y también hay que leer las notas, pues yo las vengo leyendo, de Eduardo en Montevideo Portal. Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido a tu casa. Buenos días, gracias por la nueva invitación. Bueno, no, por favor, la invitación eso contate, pues ya sos parte por suerte para nosotros, sos parte de Rompecabezas. Y el Rompecabezas Verde la gente lo espera realmente, ¿no? Porque estuvo de viaje y estuvo trabajando mientras viajaba, en esta vida alocada que lleva Eduardo, pero que le encanta y que le hace muy bien para el programa. A propósito de lo que fue el pasado 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, que yo leía la nota que posteaste en Montevideo Portal. Bueno, se hicieron muchas cosas en el mundo, pero acá el Ministerio se conformó con plantar 300 árboles y compartir un tuit, como escribiste, ¿no? Sí, bueno, el 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente y vale la pena refrescar un poco el origen de la fecha, porque fue en ocasión de la primera reunión, conferencia, encuentro de los gobiernos a principios de la década del 70 para analizar las vinculaciones entre ambiente y desarrollo. Eso ocurrió en Estocolmo, les traje un par de fotos de ese acontecimiento. Se reunieron en Estocolmo. Fue histórico, sí, y ahí fue la primera vez que los gobiernos analizaban las relaciones, las tensiones y las contradicciones entre ambiente y desarrollo. Los más veteranos entenderán algunas de las cosas que les voy a contar, pero por ejemplo, fueron los países industrializados, pero el bloque soviético se resistió bastante a participar. Los países de América Latina, muchos de nuestros países ya estaban en fases autoritarias. Hubo una reacción liderada por el gobierno militar de Brasil en el 71 de tratar en parte de boicotear la agenda de la Asamblea porque consideraban que proteger el ambiente iba a impedir el desarrollo de los países del sur. Pero bueno, más allá, más acá, debate va, debate viene. Se reunieron en junio y el 5 de junio quedó en referencia al 5 de junio de 1972 como el Día Mundial del Ambiente, porque fue una fecha clave en aquella conferencia. Claro. En esa conferencia también se vinculó las relaciones entre desarrollo, ambiente y pobreza. Ahí está la otra foto que les traje, la llegada. Encontré la foto de la llegada de la primer ministra de la India, Indira Gandhi, a la reunión en Estocolmo, que ella fue un poco la vocera de varios países del sur, especialmente Asia y en África, que decía, bueno, el paquete ambiental también tiene un lado de la pobreza, y además porque los pobres también son muchas veces los que más sufren la contaminación y la degradación de los recursos. Obvio. Sí, entonces, desde ahí Naciones Unidas dijo, bueno, este es el Día Mundial del Ambiente, donde, ¿qué ha pasado en las últimas décadas? Bueno, es el Día de los Anuncios. Sí. Entonces es el Día de los Anuncios porque es además en los anuncios de tipo actos culturales, educación ambiental, etcétera, donde los gobiernos de todo el planeta ven que pueden avanzar más sin generar reacciones desde emprendimientos productivos, empresariales, etcétera. Y es también el Día de los Anuncios y de los reclamos de las organizaciones ciudadanas. Entonces, bueno, repasando, ¿qué pasó en el fin de semana? Nosotros tuvimos un 5 de junio feo, lluvioso. Es verdad. Pero en los demás países lo que uno observa es que está ese fuerte énfasis en el marketing, en la publicidad. Entonces, bueno, un repaso. Les traje ahí también para compartir un par de fotos como ejemplo. En buena parte de los ministerios del ambiente de la región hicieron actos muy volcados a la difusión de la problemática ambiental, de la educación ambiental, en muchos casos vinculados con niños o con jóvenes. Uno que me pareció muy impactante fue un mega evento con jóvenes en Colombia vinculado al ambiente para tratar de relacionar el cuidado del ambiente con el proceso de paz que está en negociación en Colombia. 3.500 jóvenes veo en la 3.500 delegados, sí, muy grande. Sí. Después hubo, por ejemplo, otros emprendimientos más volcados a promover la difusión pública, el conocimiento. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, uno de los más extraños para mí me resultó fue un mega concierto de la Sinfónica brasileña en un estadio, en un teatro en Brasilia,
para promover el ambiente. Yo sé que me van a decir, bueno, los bichos de la Amazonía ni les va ni les viene el concierto. Pero bueno, es una forma de divulgar la temática. Y en paralelo hicieron una mega fiesta seleccionando lo que ellos presentan como entre los mejores DJs de Brasil para presentar música, más para un público más joven, más adolescente, música vinculada a temas de ambiente, a temas de calidad urbana, salud, etcétera. Después, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente de Argentina es una gran cantidad de actividades que van desde campañas para limpiar parques nacionales hasta otra que me pareció muy linda, que también les traje una foto para compartir, que eran artistas plásticos en el Parque Nacional de Iguazú, en las cataratas, sobre las rampas, pintando la naturaleza que ellos veían. Sí, sí. Ahí está, lo estamos viendo en Espectador TV, realmente. Bueno, digo, cosas que tienen que ver con ese día para hacerlo visible, diría yo. Claro, también, ¿no? y muy enfocado en esto de concientización, educación, difusión. En cambio, acá en Uruguay lo que pasó es bien extraño, porque nuestra máxima autoridad, que es el Ministerio del Ambiente, tenía una tímida campaña, algunas actividades en la semana, con un acto central que era plantar 300 árboles en un sitio en la cuenca del río Santa Lucía. Pero además, lo otro que me resultó impactante es que todos los ministerios del ambiente de los países vecinos a nivel global son muy fuertes en las campañas mediáticas, aprovechan las redes. La ocasión. La ocasión. El lema de este año era proteger la vida silvestre, hacernos silvestre para proteger la fauna y flora silvestre que está en peligro de extinción por el tráfico, la caza ilegal, la tala, etcétera. Entonces todos los memes, las figuras, las imágenes que iban y venían en internet eran animales salvajes, figuras de caras, pueden ser leopardos, pumas, jaguaretés, etcétera, todo vinculado a la vida salvaje. Y como siempre predominando los tonos verdes como debe ser en nuestra temática, ¿no? Y el Ministerio del Ambiente en todo el día sacó un solo tuit en azul de un icono que es una mezcla entre pelota de fútbol y globo terráqueo. Entonces las reacciones o digamos posturas que uno se pregunta es que hay un cierto agotamiento o una jerarquía ministerial que está como agotada, exhausta, entonces no puede ofrecer una campaña potente y tampoco tiene ahí gente como dispuesta a trabajarte en un domingo y meterte activamente en las redes sociales. Aparece como un ministerio exhausto, tampoco en liderando nuevos temas. Ni siquiera aprovechó algunos temas potentes que hay en parte dentro del ministerio. Entre ellos a mí me gustaría rescatar la iniciativa que tiene Ramón Méndez, ahora encargado del área de cambio climático, pero que se va. Sí, se va ahora a la Intendencia. Sí, él tiene una iniciativa interesante de hacer una discusión con diferentes actores sociales, estatales y no estatales, para proveerle al Poder Ejecutivo las bases para una política nacional en cambio climático, que es uno de los primeros ejercicios potentes de volver a discutir algo participativamente en políticas públicas ambientales en el país. O sea, ni siquiera se potenció ese ejercicio que intenta... se podría haber hecho, Y después, por otro lado, también hay que reconocer que dentro del país hubieran muchas actividades de ONGs, grupos barriales. La Red de Uruguayas Ambientalistas las sistematizó, actividades en Colonia, en Artigas, en Maldonado, etcétera. E incluso también hubieron algunas intendencias que también han desarrollado durante toda la semana diferentes iniciativas. Por ejemplo, me gustaría destacar la Intendencia de Canelones, que es bastante activa en estos temas ambientales. Y entonces eso aumenta todavía más el contraste con un Ministerio del Ambiente callado, un poco quieto, sin iniciativas, sin promover nuevos cambios, nuevas políticas y un tema de discusión. Y ahí veo dos grandes flancos para compartir con los oyentes en esta mañana. Uno tiene que ver con la ausencia de indicadores, información precisa sobre la temática ambiental en Uruguay, porque el 5 de Ambiente también es un día donde muchos ministerios te presentan el estado del ambiente del país. Sí, estado de situación. Y el otro tiene que ver con la creación de la Secretaría Nacional en Ambiente, Agua y Cambio Climático, de la cual se acaba de firmar el decreto reglamentario hace un par de días y se ha hecho público ayer. Entonces tenemos ahí dos temas nuevos para analizar. Sí, de lo que nosotros vimos, que nos llamó poderosamente la atención con Pablo, fueron algunas fotos de cuando estaban plantando los árboles. Nos llamó también poderosamente la atención de que nadie fue capaz de dar una palada, me parece. Por lo menos
hasta la foto que uno vio, las palas estaban hasta con el sticker de la marca. Estaban nuevas. Entonces, o sea, se arrimaban. Son fotos que colgó el sitio web de Presidencia, ¿no? Entonces estaba la ministra Eneida de León, estaba el director de INAMA, Nalerio, y otras autoridades, Milton Machado, presidente de OCE, y veías el pozo, digamos, cuando se hizo la plantación de árboles nativos, casi todos nativos, especies nativas, para reforestar las márgenes del río Santa Lucía, y como dice Daniel, las palas hasta con el sticker de recién compradas, sin tierra, y el pozo hecho. O sea, alguien había hecho el pozo y el jerarca posaba con la pala limpia. Vimos eso, después vimos también otra foto. Y los árboles, y el alambrado, ¿no? El alambrado que tan promocionado, alambrado para que digamos, los animales no invadan determinada zona. El alambrado se caía. En la foto de Presidencia. Estaba un poco como caído. Estaba como que tenía ganas de acostarse a dormir la siesta, dicho vulgarmente, ¿no? Estaba caído. Sí. Bueno, y un poco eso refleja nuestra... digamos, nuestro estado afectivo, porque en los otros países los gobiernos presentan sus agendas y después se genera una discusión. La agenda está bien, está mal, está inflada, no está inflada, el indicador es correcto, no es correcto, pero acá estamos en una situación paupérrima, porque no tenemos nada para discutir. Entonces, esto contrasta con estos dos temas que yo les comentaba, ¿no? Primero, por un lado, los indicadores. Acá ha pasado una situación muy extraña, porque el mandato normativo que tenía el Ministerio del Ambiente, por lo menos desde el año 2000, cuando se aprobó la Ley General de Medio Ambiente, era hacer un informe anual ambiental. Ese informe no se cumplió, muchos años no hubo tal reporte del gobierno sobre el estado del ambiente. Por otro lado, en el año 2013 también se aprobó una ley que crea un observatorio ambiental nacional que está dentro de la DINAMA, y de alguna manera se decía del Ministerio del Ambiente, bueno, el observatorio proveería de información constantemente durante todo el año, por lo tanto, como que hagamos la vista gorda de que no está el informe, ¿no?, ambiental anual. Ahora, en la ley de presupuesto del año pasado, que se introducen muchos cambios sustantivos a la normativa ambiental uruguaya y que pasan un poco desapercibidas porque están adentro de la ley de presupuesto, uno de esos cambios tiene que ver con que se abandona la idea del informe ambiental anual y pasamos a tener un informe ambiental cada 3 años. Ahora, sea por la vieja normativa del informe ambiental anual o por la nueva, que debería ser cada 3 años, seguimos incumpliendo, por cualquiera de las dos opciones. No hay informe. No hay informe y no tenemos indicadores. Entonces algún oyente me puede decir, bueno, esto es medio exagerado, esto no importa, etcétera. No, pero importa, esto, yo le pido a los oyentes que piensen como si esto fuera el área de la salud. Claro. En la salud nosotros tenemos que saber, bueno, ¿cuántos niños están vacunados? Claro. ¿Cuál es el nivel de personas que ingresan a los hospitales? ¿Cuántas personas fallecen? ¿Cuántas personas logran sanar? ¿Cuál es el consumo de los medicamentos? Indicadores básicos para saber cómo funciona el sector salud. Claro. No tenemos esos indicadores para el sector ambiental. Es grave porque el sector ambiental después también tiene que ver con la salud de las personas, entre otras cosas, ¿no? Lo mismo pasaría con indicadores económicos. Claro. El gobierno toma decisiones porque sabe cómo avanza la inflación, qué pasa con el déficit, tiene los datos. Acá, ¿cómo se puede construir una política ambiental nacional si no tenemos datos continuados de indicadores clave? Y hay una familia de indicadores claves que nos falta, porque si uno entra a la página web del Ministerio del Ambiente, bueno, va a encontrar tan repetidos los viejos indicadores, por ejemplo, de contaminación de algunos cursos de agua, especialmente en la cuenca de Santa Lucía. Pero ¿a qué tipo de indicadores me refiero yo? Por ejemplo, necesitamos indicadores sobre algunas áreas claves para saber la calidad del ambiente en la que no tenemos información actualizada. Una es contaminación de suelos. Por ejemplo, ¿qué suelos siguen contaminados? ¿Hay en Uruguay, especialmente en Montevideo, algunas áreas de Montevideo que siguen con los suelos contaminados por plomo? Sí. ¿Se puede hacer viviendas ahí o no hacer viviendas ahí? Depende de que sea pública esa información. Claro. Entonces, todo el rubro de contaminación de suelos, gran vacío. Otro rubro son los indicadores económicos ecológicos, que son fundamentales para Uruguay. Por ejemplo, al producto agropecuario había que introducirle variables que evaluaran el costo económico de la pérdida de suelos por erosión.
el costo económico de la contaminación de agua o pérdida de agua. Y esos indicadores económicos, ecológicos, van a restar o no los réditos económicos de la contabilidad tradicional. Claro. Entonces, esos son, por ejemplo, productos sectoriales agropecuarios corregidos que hacen muchos países. Uh-huh. Dice, bueno, sí, mi sector agropecuario gana mucha plata, pero es porque nadie le está restando el costo de erosión o de contaminación, que la sociedad lo va a pagar, no es que no exista. No, claro, se va a transferir a la gente se va a transferir, o a los municipios. Uh-huh. Entonces, toda esa información no está. Y el otro rubro es el desempeño ambiental de las empresas públicas, especialmente UNTE y ANCAP, uh-huh, que tienen un gran impacto, especialmente ANCAP, por ejemplo, en la calidad de las aguas de la bahía de Montevideo, porque ha sido multada más de una vez como contaminador contumaz por la propia Intendencia de Montevideo. Claro. Entonces, si la Intendencia de Montevideo vota a la propia ANCAP, ¿cómo estará la situación? Claro. Y eso es exigencia, debería ser potestad de este sistema de información y indicadores ambientales para saber dónde estamos parados. Muy necesario, claro, evidentemente. Bueno, y el otro gran tema es que finalmente se aprobó la Secretaría Nacional de Medio Ambiente dentro de la Presidencia de la República, que fue creada, el cascarón, digamos, fue creado en la Ley de Presupuesto del año pasado, y ahora se acaba de firmar el decreto constitutivo de la Secretaría Nacional. El decreto de la Secretaría Nacional realmente tiene 3 patas que introducen cambios sustantivos en la institucionalidad y en la gestión ambiental uruguaya. Y ha pasado eso bastante desapercibido. Es verdad. Crea un sistema nacional ambiental que involucra prácticamente a todo el Poder Ejecutivo. Instala la figura del Gabinete Nacional Ambiental con los ministerios del ramo y las empresas públicas. Y crea la Secretaría Nacional en Ambiente, Agua y Cambio Climático. Ahora, esta Secretaría Nacional, por ser en Ambiente, Agua y Cambio Climático, tiene una superposición casi total con las potestades que hay dentro del Ministerio del Ambiente. Claro. Entonces, se genera ahí una situación extrañísima que, según algunas declaraciones en la prensa de los últimos meses, la idea que ellos presentan es que esto permitiría fortalecer la gestión ambiental y eventualmente ser el paso para la creación de un Ministerio del Ambiente, lo cual a mí me gustaría discutirlo, y en realidad mi opinión, y después de evaluar en detalle el decreto, me parece que vamos en sentido inverso. Primero, yo no conozco ningún país de la región que esté desarmando su Ministerio del Ambiente y pase para atrás a crear una secretaría dentro de una presidencia. De hecho, en los últimos cambios del último año, la Secretaría del Ambiente que había en Argentina fue elevada a rango ministerial. Claro. En general, los países elevan las agencias de nivel medio a rango ministerial en el tema ambiental. Y los países que tienen ministerios mixtos, por lo general tienden a pasarlos a ser ministerios específicamente ambientales. Acá se está dando el camino a la inversa. Acá vamos para la inversa, pero además genera una situación súper complicada, porque fíjate, si tú sos funcionario en la Dirección Nacional de Medio Ambiente dentro del Ministerio del Ambiente, bueno, ¿a quién respondes al final del día? ¿Al ministro? ¿Al secretario que funciona en la presidencia? Es una cosa muy difusa. Es impresionante también la cantidad de unidades y oficinas que el Poder Ejecutivo encierra ya a esta altura en distintas disciplinas, ¿no? Digo, es un aspecto presidencial, si es que se quiere, que se lleva a cabo, que no sé si es muy bueno, ¿no? Entonces, quien está candidatado para ser el secretario nacional, y parte de lo que dice el decreto es que, bueno, la tarea de esto sería coordinar entre diferentes ministerios, porque habría cierto nivel de oposición o de tensiones entre ministerios productivos, pongamos el Ministerio de Ganadería y Agricultura, y el Ministerio Ambiental, que vela por la protección del ambiente. Ahora, esto es lo otro que me impacta, porque esa es la tarea del gabinete y de la presidencia, es coordinar ministerios. Claro. Entonces, si nosotros creamos una Secretaría Nacional para cada vez que hay un lío entre 2 ministerios, con la misma lógica, pasado mañana hay que crear la Secretaría Laboral para acercar el Ministerio de Trabajo, porque el ministro casi que renuncia hace poco, con el Ministerio de Economía. Vamos a tener que crear la Secretaría de Educación
porque hay problemas entre ANEP y demás y la ministra de Educación y Cultura. Entonces, eso no tiene sentido, es una tarea del propio gabinete y de la propia presidencia. Crear la secretaría no soluciona el problema de fondo, porque además el secretario está por debajo en el escalafón de la autoridad de los ministros. Sí, lo que es termina de ser absolutamente inexplicable, ¿no? Sobre todo para la intención que se supone que tendría. Entonces, bueno, quien va a ser que es el ingeniero Colache, en una entrevista que daba a la prensa, decía, no, nosotros vamos a hacer una secretaría chiquita, no vamos a contratar a nadie, vamos a traer unos funcionarios en comisión. Bueno, peor, porque si se cumple realmente el mandato que tiene la Secretaría, si ustedes leen el decreto, el mandato del Sistema Nacional Ambiental y la Secretaría es brutalmente enorme. Es coordinar todas las políticas nacionales de desarrollo y de ambiente. Es mucho para hacer y pocos recursos humanos para que se hagan. Si se hace en serio en ambiente, en agua, en cambio climático, uno necesita mucha gente. Mucha gente. Entonces, si yo tengo poca gente, no voy a hacer realmente esas coordinaciones y ese seguimiento de toda la transversalidad de cómo se mezcla el ambiente con todas las políticas de desarrollo nacionales. Después genera el propio reglamento, que era lo que ahora venía leyendo, porque ya es motivo, va a ser, me parece motivo para tratar de abogado, probablemente contenga ilegalidades, porque por ejemplo, el reglamento de la creación de esta secretaría establece que uno de sus principales mandatos es promover la confección de evaluaciones ambientales estratégicas. Ahora, el propio Poder Ejecutivo, el año pasado, en la ley de presupuesto, recortó las evaluaciones ambientales estratégicas. Increíble, ¿eh? Las recortó sacándolas del ámbito nacional y las dejó solo para el ámbito departamental o puede ser discutible para relación entre municipios, entre departamentos. Entonces, la creación de la Secretaría, por ejemplo, manda por un instrumento clave en articular ambiente y desarrollo, que es hacer evaluaciones estratégicas, grandes, por ejemplo, que puede ser todo el sector hidroelectricidad, todo el sector forestal, cómo impactan en el territorio, sumando todos los emprendimientos que hay. En ese sentido, la propia normativa de este propio gobierno, hace pocos meses atrás, la recortó. No, es un despropósito, realmente un despropósito, ¿no? Y el último punto de preocupación es que, bueno, el Poder Ejecutivo anuncia de que Carlos Colache, quien fuera ministro del Ambiente en el último tramo del primer gobierno de Tabaré Vázquez, va a ser el secretario nacional de Medio Ambiente. Ahora, si hacemos ahí un poco de historia, durante la gestión de Colache en el Ministerio del Ambiente, fue cuando finalmente terminó de deteriorarse, debilitarse buena parte de los mecanismos institucionales de participación ciudadana, especialmente la Comisión Técnica Asesora en Medio Ambiente, donde participaba la sociedad civil, la Cámara de Industria, las intendencias y los ministerios para asesorar directamente al ministro del Ambiente. Esa comisión terminó deteriorándose, terminó debilitándose precisamente durante la gestión de Colache. ¿Te late mal entonces? Incluso la red de organizaciones ambientalistas en esa época mandó una nota de preocupación en una buena, diciendo al ministerio, bueno, nos preocupa porque ustedes están desarmando todo este mecanismo que costó años construir, y la respuesta firmada por Colache fue una respuesta muy dura, donde expresaba una gran confusión de que son mecanismos de participación. Entonces él presentaba como sucedáneo de un mecanismo institucionalizado, formalizado, con un ministro, presentaba como un sucedáneo los talleres que se hacen de consulta, presentar un proyecto aquí, otro proyecto aquí, allá. Entonces ahí hay una confusión también de cuál va a ser la participación de la sociedad civil en estas cuestiones. Por lo tanto, ¿qué pasó el día después del medio ambiente? Bueno, pasó que tenemos un Ministerio del Ambiente exhausto y al estar exhausto se crea una institucionalidad paralela, un para-Ministerio del Ambiente, con competencias enormes, pero a la vez con serias limitaciones para poderlas llevar a cabo, porque no va a solucionar los problemas de fondo, y estamos en un momento de deriva, sin tener claro cuáles son las políticas nacionales en esta temática.
mientras las preocupaciones que tenemos siguen siendo las mismas y seguramente cada vez más se ahondan, lo que hablaba, ¿no? Lo que hablamos siempre, la cuenca de Santa Lucía, los diferentes cursos, el uso de agroquímicos, la forestación, los suelos secos, efectivamente, ¿no? Bueno, seguirá toda esa problemática viva, ahora con nuevos actores que se superpondrán a los que ya existen y sin informes a la vista, ¿no? Como decías también, ¿no? No podemos evaluarlo porque tampoco hay informes. Bueno, situación grave, bastante grave, porque no se le puede bajar el perfil a esto, ¿no? Evidentemente. Exacto. Bueno, Eduardo, bien, más que interesante como siempre y preocupante, evidentemente, la situación que estamos viviendo. Va a ser un buen puntapié de pronto para traer a Colache aquí a los estudios, ¿no? Me parece que podríamos hablar con él a propósito de de esta situación que se va a dar a partir de la creación de este paraministerio, como vos bien decías, ¿no? Eduardo, gracias. Gracias a ustedes. Nos reencontramos en breve para un nuevo Rompecabezas Verde, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, saludos a Rosario, como siempre. Chao.